Muy buenos días, buenas tardes, cuando esté que está participando con nosotros, le agradecemos por su tiempo. Si se escucha lluvia por ahí, es que estoy grabando el sábado en la mañana y por lo menos en mi casa aquí en San Pedro está lloviendo, así que disculpa por el sonido. Los que tienen himnario, el himnario que usamos nosotros, les pido buscarlo, les invito a buscar el himno número 144. 144 es un himno medio nuevo para nosotros, pero creo que este es un buen formato para ir aprendiendo esos himnos nuevos. Himno número 144, no te dé temor. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor, sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Estamos estudiando una serie de Hebreos capítulo 11, estudiando la fe. La semana pasada vimos la fe esencial, hoy vamos a ver otro aspecto de la fe, pero vamos a reservar eso para un momento más adelante. En fin, si tengo fe, no tengo que temer. Puedo seguir confiando, puedo seguir hablando, puedo seguir testificando, puedo estar dispuesto hasta morir por Cristo si realmente tengo fe. Seguimos con otro himno, el himno número 108, uno más conocido para nuestro grupo por lo menos. Por fe contemplo redención. Terminando la predicación, no me cuelguen todavía porque vamos a hacer un anuncio importante acerca de la posibilidad de regresar a reunirnos físicamente todos juntos, pero voy a dejar ese anuncio para el final. El himno número 108, por fe contemplo redención. Su vida dio por mí, la fuente sí
vida en luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Por fe, contemplo redención. Y vamos a estudiar esa idea por medio de nuestro estudio de la Biblia. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos vamos a encontrar para nuestro estudio. Voy a empezar la grabación acá, aunque estoy muy atrasado en subir el audio. Con el comienzo de Facebook, como que me ha dado más flojera en subir el audio a la página web, pero quiero tener eso para los que tal vez prefieran escucharlo de esa forma. Hebreos capítulo 11, cuando lo encuentre, deja un dedo ahí, bueno, guarda los dedos en tu mano, ¿cierto? Pero guarda un dedo ahí para no perder el lugar, deja un papelito, lo que sea necesario, porque tal vez vamos a buscar otros pasajes, pero siempre vamos a volvernos aquí a Hebreos capítulo 11. La semana pasada vimos que la fe es esencial. Vimos que el justo vive por su fe. Entonces, para el Hijo de Dios, la fe es esencial. No podemos simplemente tener fe en el momento de nuestra salvación y luego dejar la fe a un lado. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que andar por fe. Tenemos que hacer todo lo que hacemos por fe. Mientras que estudiamos estos héroes de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, imagina que nos estamos pasando por un museo. No sé, no he ido a muchos museos acá en Chile, pero he ido a algunos y por lo menos uno ve un artefacto, ¿verdad? Y lee tal vez una pequeña descripción de ese artefacto para aprender lo que ese artefacto nos enseña de esa época o de esa cultura. Pero también a veces en los museos hay imágenes o bustos voy a quedarme con imágenes para no decir una palabra incorrecta, imágenes de personas claves en la historia. Tal vez eran generales, tal vez presidentes, tal vez, no sé, inventores. Y leemos una descripción de ellos y aprendemos una apreciación para lo que ellos nos pueden enseñar acerca de la historia, de la cultura o de la época. Imagina, mientras que leemos Hebreos capítulo 11, que estamos pasando por un museo de fe y llegamos a la imagen o una descripción de un personaje que nos enseña algo. Nos enseña algo tal vez de Dios, pero nos enseña algo acerca de la definición de la fe. Hoy nos paramos delante de Abel, el testimonio de Abel. Y vamos a ver que la fe establece una relación entre nosotros y Dios. En otras palabras, sin fe es imposible conocer a Dios personalmente. En nuestro mundo hay muchas ideas religiosas. Muchas personas están confundidas o equivocadas en cuanto a la forma en que puedan tener una relación personal con Dios. Tal vez nosotros imaginamos que los primeros siglos del mundo, ¿cierto? El mundo era menos confuso, que todos tenían la misma idea de quién era Dios, que todos tenían la misma idea de cómo llegar a Dios. Pero vamos a ver por medio de nuestro estudio de la Biblia que no, los primeros siglos del mundo también tenían confusión en cuanto a la religión. De hecho, la primera familia humana
Caín y Abel, ¿verdad? La familia de Adán y Eva, tenían confusión en cuanto a la forma en que uno puede llegar a Dios, la forma en que uno puede ser declarado justo en los ojos de Dios. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 4. La Biblia dice: por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por estos héroes de la fe, que no tan solo nos inspiran a tener fe también nosotros, pero nos ayudan a entender lo que la fe realmente es. Señor, mientras que estudiamos este ejemplo de Abel, entendemos la importancia, ayúdanos, Señor, a entender la importancia del sacrificio más excelente. Ayúdanos a tener fe para tener una relación personal contigo. Enséñanos, abre nuestros ojos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Biblia dice otra vez en Hebreos 11:4, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Quiero hablar por unos momentos acerca del sacrificio más excelente. En Génesis 4 leemos un poco acerca de Abel. Jesús menciona a Abel en Mateo 23 y en Lucas 11. Pero más que eso, la Biblia no nos dice mucho acerca de Abel. Sabemos que fue el segundo hijo de Adán y Eva. Sabemos que el primer hijo, Caín, mató a su hermano Abel. No vamos a regresarnos en este momento, por lo menos, aunque voy a citar algunas de las evidencias de la información que encontramos en Génesis capítulo 4. Pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Me pregunto, ¿de dónde aprendió a ofrecer ese tipo de sacrificio? ¿De dónde sabía qué tipo de sacrificio pedía Dios? Puede ser que no sabía. Pero yo creo que tal vez Adán y Eva se lo habían explicado. Tal vez Adán y Eva se lo habían enseñado. Me imagino que habían enseñado a Caín y Abel la misma información, el mismo tipo de sacrificio, pero uno aceptó lo que sus padres enseñaron y otro lo rechazó. Uno aceptó venir a Dios de la forma en que Dios había propuesta, mandada, mientras que el otro dijo, bueno, yo voy a llegar a Dios con mi sacrificio, con mi ofrenda, de mi forma, de mi camino. Me estoy adelantando un poco en el mensaje, pero entienda conmigo que de alguna forma creo que Caín y Abel, los dos, sabían qué tipo de sacrificio pedía Dios. Y al final, Abel confió en Dios. Y acuérdese de nuestra definición de la fe. Cuando uno cree en las promesas de Dios, tanto que desea obedecer a Dios. Nuestra definición de fe no tan solo es intelectual, sino que también es práctico, también es demostrado por la forma en que actuamos, las acciones que cumplimos, las cosas que hacemos. Abel confió en Dios, Abel obedeció a Dios, y entiende conmigo que no era más fácil para él de lo que es para nosotros. A veces, si no nos cuidamos, vamos a leer y estudiar a estos héroes de la fe y vamos a decir, es que era más fácil para ellos obedecer a Dios que para mí. Es que ellos vivían en otro mundo, en otro tiempo, en otra época, y para ellos era distinto de lo que es para mí. En cierta forma sí es distinto, pero no es válido, no es justo, no es correcto decir que para ellos era más fácil de lo que debería ser para nosotros. Ellos se enfrentaban con las mismas dificultades, presentadas en otra forma, pero las mismas dificultades que nosotros. Entremos a las verdades que encontramos en este pasaje y en la Biblia. Primero, veo la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 4, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La Biblia no nos define cuál era ese sacrificio, pero sabemos a base de Génesis capítulo 4, versículo 4, que él ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Entonces él ofreció una oveja como un sacrificio. Para describirlo bien, él mató a la oveja, tal vez también hasta quemó la oveja. Puede ser que en ese momento, que no tomé nota de mi estudio, puede que la Biblia lo diga en Génesis 4 y se me escapa la mente. Pero no sé si realmente lo quemó o no. Sé que mató a la oveja
para así ofrecer esa oveja como un sacrificio a Dios. Y no mató a una oveja cualquiera, sino que mató a los primogénitos de sus ovejas, los mejores que él tenía. Entiende conmigo que esta ofrenda fue una decisión voluntaria. Él tomó la decisión y actuó a base de esa decisión. Su fe, tomó por entendido que él había de Adán lo que Dios pedía, que Dios pedía un sacrificio de sangre. Entonces él tomó la decisión: yo voy a confiar en la palabra de Dios o la palabra de mi papá, lo que él dice que Dios ha dicho, y yo voy a ofrecer un sacrificio de sangre. Él tomó la decisión, pero luego también, su fe en Dios resultó en un acto de obediencia. Su ofrenda no tan solo fue una ofrenda de corazón, fue de corazón, pero fue una ofrenda de obediencia. Él hizo lo que decidió hacer. Sabemos que este sacrificio ilustraba el sacrificio de Dios, o el sacrificio de Jesús más bien. Ilustraba lo grave que es nuestro pecado y las consecuencias del pecado. Hace años trabajé casi exclusivamente con alumnos míos, de 10 a 14 años aproximadamente. Los traía a la iglesia conmigo cuando tenía la oportunidad, y una vez al mes teníamos una actividad de jóvenes los días sábados, donde venían para que los niños jugaran, después comíamos un poco y después les enseñaba, les predicaba de la palabra de Dios. Y me llegó la idea, lo descarté porque tendría demasiados problemas legales, creo, pero me llegó la idea de tal vez un día traer una oveja para jugar con los niños, para que los niños... ¿Qué van a hacer los niños con la oveja? ¡Ay, mira qué tierno! Quiero darle un abrazo, quiero darle cariño. Y después vamos a matarlo. Vamos a matarlo de una forma que los niños puedan verlo. Pero Natán, vas a asustar a los niños. Los padres se van a quejar. Sí, lo sé, por eso no lo hice. Pero me llegó la idea de que si pudiéramos realmente vivir esa experiencia de amar una oveja y luego ver esa oveja matada, empezaríamos a entender lo grave que es nuestro pecado. Empezaríamos a entender un poco de lo horrible, de lo feo que es nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y esa oveja murió por causa de mis pecados. Así era por Abel. Y en nuestro caso, como estamos explicando en los videos evangelísticos, lo explicamos en los 2 videos que producimos esta semana, la oveja, el sacrificio para nuestros pecados, es Jesús. Como Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, regresando a la idea de Abel y su ofrenda, él ofreció un cordero que representaba el sacrificio, todavía en ese momento futuro, el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue una decisión voluntaria y vino de un deseo justo. La Biblia dice en Hebreos 11:4, por fe Abel ofreció a Dios. Él no ofreció esta ofrenda para decir, mire Caín, yo soy mejor que tú. Él no ofreció este sacrificio para decir, mire papá, yo soy el hijo mejor, yo soy el hijo más obediente, yo soy el hijo del angelito. No, él ofreció esta ofrenda con un deseo justo. Deseaba agradar a Dios, deseaba obedecer a Dios. Cuando damos un regalo, deberíamos considerar lo que el recipiente quiere. Cuando damos un regalo, deberíamos considerar lo que el recipiente quiere. Anita, por algún motivo, no le gusta el queso. Mi papá le encanta el queso. A mí también me gusta, pero a mi papá le gusta más. Entonces, mi papá, en la Navidad, si él fuera un abuelo cruel, podría fácilmente regalar a Anita 1 kilo de queso. Y que él sea el queso más rico. Y Anita va a decir, no lo quiero, abuelito, tómalo tú mejor. Y mi abuelito podría decir, bien, por eso te lo regalé. No, un regalo no es un regalo si es lo que el dador quiere dar, pero no es lo que el recipiente quiere recibir. Un regalo tiene que ser, para que sea un buen regalo, tiene que ser lo que el recipiente quiere decir. Y en ese sentido, Anita lleva meses diciéndonos lo que ella quiere para su cumpleaños. Una sola cosa que ella quiere, así que tengo que irlo a buscar, ¿cierto? Porque ella nos indicó lo que ella quiere. Y no importa, yo puedo buscar un juguete que era un juguete favorito mío cuando yo era niño y puedo regalárselo. Pero ella a lo mejor tal vez estará triste todavía, porque no es lo que ella quería recibir. También en la ofrenda de Caín,
de Abel, más bien dicho. Abel tenía que considerar lo que el recipiente quería recibir. Él tenía que tomar en mente lo que Dios quería recibir. Abel también ofreció una ofrenda, Caín también ofreció una ofrenda, confundo los nombres, pero no era lo que Dios quería recibir. Caín ofreció lo que Caín quería dar, sin tomar en cuenta lo que Dios quería recibir. Espero que explique bien esta idea. Otra vez, Abel ofreció lo que Dios quería, pero Caín ofreció lo que Dios no quería. Ofreció simplemente lo que Caín quería. Y luego Caín quiso obligar a Dios a aceptarlo. Dios, te lo di, acéptalo. Así no sirve con Dios. Y así tampoco sirve con mis hijas, ¿cierto? Ellas quieren recibir lo que quieren recibir. Pero esta idea ilustra bien lo que pasa con muchas personas hoy. En vez de preocuparnos con lo que Dios desea, a veces ofrecemos a Dios lo que nosotros queremos darle. Dios tal vez desea nuestro corazón, desea que le amemos, desea que le sirvamos en todo, cada día. Pero nosotros decimos, Dios, te voy a dar el domingo y nada más. O te voy a dar unas horas el domingo y nada más. Acepta lo que te estoy dando, Dios. No, ¿quieres más? Bueno, te voy a dar más plata. Y Dios dice, no quiero más plata. Voy a hablar de la plata al terminar. No quiero más plata. Pero yo quiero darte plata, Dios. Dios dice, no quiero más plata. Quiero tu corazón. Quiero que me ames de todo corazón. Quiero que me honres de todo corazón. ¿Qué tipo de ofrenda traerás a Dios? ¿Una ofrenda como Abel, que es lo que Dios pide, o una ofrenda como Caín, que es lo que tú quieres darle? Y veo también, la ofrenda era voluntaria, la ofrenda vino de un deseo justo, pero la ofrenda era superior. Versículo 4 dice, más excelente sacrificio. Hay algunos sacrificios que Dios acepta y hay otros sacrificios que Dios rechaza. Dios es el juez. Dios decidió, este es una ofrenda más excelente que este. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Muchas personas quieren llegar a Dios, quieren llegar a conocer a Dios personalmente, tener una relación personal con Dios, pero llegan a Dios sin ofrecer sangre. Llegan a Dios queriendo ofrecerle sus obras, quieren llegar a Dios ofreciéndole su plata, quieren llegar a Dios ofreciéndole cualquier cantidad de cosas, sin ofrecer lo que Dios demanda, que es la sangre. Vemos la ofrenda, vemos al oponente también en esta historia. El oponente aquí sería Caín. Sabemos que Caín era un granjero. Él quiso traer a Dios de sus frutos. Entienda conmigo que la ofrenda de Caín le costó a él lo mismo que la ofrenda de Abel. Caín también trabajó. Caín también invirtió tiempo en su ofrenda. Pero la diferencia no es en el costo, porque los dos invirtieron la misma cantidad de tiempo en sus ofrendas, sino la diferencia está en lo que Dios quiso, lo que Dios demanda. De la misma forma hay muchas personas que sacrifican mucho para Dios, pero su sacrificio será insuficiente porque no es el sacrificio que Dios demanda. Quiero hacer un comentario aquí. Lo mencionamos la semana pasada. Tener fe no significa que todo saldrá bien. Tener fe significa confiar en Dios, en las promesas de Dios, tanto que quiero obedecer a Dios. Sacrificar o sufrir para Dios tampoco, o más bien sacrificar o sufrir tampoco automáticamente significa que Dios automáticamente aceptará o premiará nuestro sacrificio. Mateo 7:22, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro que se sacrificaron estas personas, sacrificaron mucho para Dios, sirvieron e hicieron mucho para Dios, pero ignoraron el sacrificio que Dios desea, la sangre de Jesucristo, que es lo único que nos puede salvar. A lo mejor también tenían fe de que lo que estaban haciendo sería suficiente, pero rechazaron lo que Dios demanda. Y por eso Jesús les responde en versículo 23 de Mateo capítulo 7, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No es suficiente tener fe, no es suficiente sacrificar o sufrir. Tenemos que tener fe
en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que tener fe en ese sacrificio. Caín tomó la decisión de ofrecer el sacrificio incorrecto y en el proceso de rechazar al sacrificio correcto. Su decisión tendría gran efecto en la vida de Abel. ¿Cierto? Sabemos que Caín, a causa de su decisión, más adelante va a matar a su hermano Abel. Las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a la fe tendrán un gran efecto en nuestros seres queridos. Con un miembro de familia que llega a confiar en Jesús y el sacrificio de Jesús, que llega a ser hijo de Dios muchas veces, no siempre, tal vez ni la mayoría del tiempo, pero muchas veces. Y resulta en que otros miembros de esa misma familia puedan conocer a Dios. Yo podría contarle la historia de una familia que conozco aquí, donde él o ella, ¿verdad? No quiero decir contar el testimonio que no es mío. Fue el primero en conocer a Jesucristo como su Salvador personal y ahora puede contar que la mayoría de sus seres queridos, la mayoría de sus familiares han aceptado a Jesucristo. No siempre resulta así, tal vez ni la mayoría del tiempo resulta así, pero muchas veces resulta así. La decisión de fe de él o ella resultó en que muchos de sus familiares también tomaron la decisión de fe de aceptar el regalo de Jesús para su salvación. Pero no tan solo eso, sino tu decisión de fe para obedecer a Dios en tu vida diaria tendrá un efecto en tus seres queridos. Yo como niño, como joven, como adolescente y hoy como adulto, tengo la gran bendición de ver las decisiones de fe que han tomado mis padres y sé que esas decisiones han tenido un impacto, han tenido un efecto en mi vida también. ¿Por qué? Porque yo he podido ver que Dios ha sido fiel en sus vidas y sé que Dios también será fiel en mi vida. Nuestras decisiones tienen un efecto en las demás personas. Pero también entiende conmigo que este efecto no siempre será positivo. Como en el caso de Abel, cuando él tomó la decisión de fe de obedecer a Dios, no resultó en fe en Caín, sino resultó en acciones o reacciones negativas de parte de Caín, ¿cierto? Que Caín quería matar a Abel y mató a Abel. Entiende conmigo, a veces, cuando decidimos seguir a Dios, nuestros seres queridos nos odiarán. Nuestros amigos, nuestras colegas, nuestros familiares, a veces nos odiarán. A veces no todo saldrá bien. Pero Abel creyó tanto en las promesas de Dios que obedeció a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución que él tenía que pasar. Al principio dijimos, no era más fácil para Abel de lo que es para nosotros. Y aquí está la evidencia. Abel murió por su fe. Tú y yo hasta ahora, gracias a Dios, no hemos muerto por nuestra fe. Pero a pesar de su oponente, a pesar de la oposición, Abel eligió confiar en Dios. Vimos la ofrenda, vimos el oponente, vemos ahora la opinión de Dios. Y entiende conmigo que al decir la opinión de Dios estamos diciendo la verdad indiscutible. Pero quería que todos los puntos empezaran con un O, así que dijimos la opinión de Dios. Versículo 4 dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. En la opinión de Dios, Abel era justo. La declaración, la verdad de todo esto, Abel era justo. ¿Por qué? Porque su sacrificio era más excelente, era aceptable. En Hebreos 12:24 la Biblia compara este sacrificio, el sacrificio de Abel, con el sacrificio de Jesús y dice que la sangre de Jesús es mejor que el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel simplemente ilustraba, era la sombra de lo porvenir, ilustraba el sacrificio que en ese momento todavía era futuro de Jesús cuando iría a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero la opinión de Dios aquí es que el sacrificio de Jesús es mejor que el sacrificio de Abel, pero que el sacrificio de Abel era suficiente para demostrar la fe que él tenía y Dios lo declaró justo. Significa, al decir que era justo, significa que tenía una relación correcta con Dios. Sabemos que Abel era pecador. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que Abel era pecador. Heredó el pecado de su padre, Adán. Pero también
por seguro también eligió pecar, aunque la Biblia no graba el pecado por seguro. ¿Cuál niño no ha mentido? ¿Cuál niño no ha desobedecido a sus padres? ¿Cuál niño no ha tomado algo que no le correspondía? Por seguro también eligió pecar y no podía echar la culpa a Adán. Así que no nació justo. No era injusto por su propio mérito o intrínsecamente, si es palabra, si estoy inventando, agréguelo al diccionario. Pero ahora es declarado justo. No era justo, pero ahora es justo. ¿Qué pasó? La justicia aquí no resulta cuando nosotros hacemos lo correcto, sino resulta cuando tenemos la perspectiva correcta de Jesús. Cuando tenemos fe en Jesús y quién es realmente. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, justificados significa, si quiere búsquelo conmigo en Romanos 5, porque vamos a ver otro versículo ahí, pero Romanos 5, versículo 1, justificados, al decir justificados estamos diciendo ser declarado justo, ser declarado limpio, perfecto, inocente, justo. No es que soy justo, porque voy a seguir pecando, sino que soy declarado justo. Dios me mira y dice, justo. Y Satanás dice, pero mira el pecado. Y Dios dice, no importa, justo. Pero Satanás dice, no, pero mira lo que está haciendo. Y Dios dice, no importa, justo. ¿Por qué? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Porque él tenía fe en el sacrificio de Jesús. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entiende conmigo que nuestra justicia es posible simplemente a causa del sacrificio de Jesús. Romanos 5, versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre, Adán, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué es que la Biblia dice muchos en vez de todos? Bueno, primero, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Tal vez porque Eva no fue constituida pecadora a causa de la desobediencia de Adán. ¿Cierto? Eva tomó su propia decisión de pecar y ella no heredó su herencia, su naturaleza pecaminosa de Adán. Ella la eligió. Pero también tal vez porque Jesús no heredó su naturaleza pecaminosa, nunca tuvo naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces tal vez excluimos a Eva y Adán, pero todos los otros seres humanos heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Casi todos. Pero no todos. Por eso muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué dice muchos aquí? Porque no todos han aceptado el sacrificio de Jesús. Porque no todos han sido justificados, pues, por la fe. Serán constituidos justos, podríamos decir otra vez, serán declarados justos o serán justificados. Caín no era justo. Abel aquí, Hebreos 11:4, era justo. Caín no. ¿Por qué? No era porque Caín era más malo que Abel, aunque podríamos decir que era más malo. Abel nunca mató a nadie, ¿cierto? Pero no era porque Caín era más malo que Abel, sino porque Abel ofreció el sacrificio correcto. Abel confió en las promesas de Dios tanto que quiso obedecer a Dios. Caín no confió en las promesas de Dios. Y por lo tanto, no quiso obedecer a Dios. La Biblia dice también en Hebreos 11, versículo 4, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios miró la ofrenda, el sacrificio de Abel y dijo, lo apruebo. Dios dio testimonio. Entienda conmigo, Dios es el juez. Uno no puede decir, mire, yo ofrecí el sacrificio correcto, ahora soy justo en los ojos de Dios. No es así. Dios es el juez. Y Dios ha dicho, solo un sacrificio es aceptable.
cualquier otro sacrificio, olvídalo. Ahora, Dios es el juez justo también, entonces sabemos que cuando confiamos en el sacrificio de Jesús, cuando venimos a Dios por el único camino, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando confiamos en Jesús, cuando llegamos al Padre por medio de Jesús, podemos tener la confianza, la certeza de que Dios nos va a aceptar como sus hijos, porque es el juez, pero es el juez justo. No cambiará su opinión, no dirá, ups, ahora hay otro requisito, ¿verdad? Como todos los trámites que tenemos que hacer con el gobierno, siempre están cambiando los requisitos. No, Dios no cambia los requisitos, hay un solo requisito y es confiar en el sacrificio de Jesús, porque ese es el sacrificio más excelente. Dios observó el sacrificio de Abel y dijo, Abel es justo, Abel tiene una relación correcta conmigo. Quiero terminar, vimos la ofrenda, vimos el oponente, vimos la opinión de Dios. Quiero terminar con algunas observaciones. Versículo 11 dice, Hebreos 11, versículo 4 dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Abel hoy aún habla por medio del sacrificio que hizo. Abel nos enseña algo, nos está hablando, pese a que murió hace miles de años. Nos está enseñando estas verdades. Primero, a Dios le importa el sacrificio que le ofrecemos. No importa cuántas cosas haces para Dios. No importa cuántas ofrendas traes a Dios. No importa cuántos ministerios estás participando. No importa qué tan bondadoso eres con otros. No importa qué tanto haces para Dios. Nunca serás suficiente bueno para que Dios le acepte. Nunca. Así que no importa. Caín podía haber sido aceptado también, podía haber sido declarado justo, si es que hubiese traído el sacrificio correcto. La historia de Abel, la vida de Abel, nos demuestran esta verdad. No es que Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín, sino que Abel aceptó a Dios y Caín rechazó a Dios. ¿Explico bien esta idea? Caín tenía la misma oportunidad que Abel para creer en Dios y obedecer a Dios y ofrecer el sacrificio correcto, pero Caín rechazó a Dios, mientras que Abel aceptó a Dios. Y cuando Abel aceptó a Dios, Dios aceptó a Abel. Las dos cosas van mano a mano, pero Caín también tenía la oportunidad y la rechazó. Pero entiende conmigo que estos sacrificios no salvaban. El sacrificio de Abel no salvó. No salvó a Abel, y el sacrificio de Abraham no salvó a Abraham. Ningún sacrificio de ningún cordero animal salvó a nadie. ¿Por qué? Porque simplemente demostraban que uno tenía fe en un sacrificio futuro que salvaría. Cuando uno hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando Abel hizo el sacrificio en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4, ese sacrificio no le salvó, pero ese sacrificio demostró que él tenía fe en un cordero futuro, en un sacrificio futuro, y que esa fe en ese sacrificio futuro es lo que le salvó. La Biblia dice en Hebreos 10, estamos en Hebreos 11, si tiene el dedo ahí todavía, Hebreos 10, versículo 11, la Biblia dice, y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí el autor o Dios más bien está hablando al pueblo judío principalmente y les está recordando de todos los sacrificios que todos los sacerdotes han hecho en todos los miles de años de la historia del pueblo de Israel. Por seguro estamos hablando de millones de sacrificios. Pero versículo 11 al final dice, nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden cambiar el hecho de que el ser humano es un pecador y que necesitamos a un redentor para salvarnos. Versículo 12, Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús hizo lo que el sacrificio de Abel no podía hacer. Jesús hizo lo que los sacrificios de los corderos animales no podían hacer. Con un solo sacrificio ofreció cancelar la deuda de todos los pecados de todos los hombres. Falta que tengamos fe, justificados pues por la fe. Abel nos enseña que es imposible ser salvo, ser justo, sin fe en el Evangelio. Abel demostraba su fe en un evangelio futuro.
que un día Jesús vendría, que un día Jesús moriría en la cruz, que un día Jesús cancelaría la deuda de sus pecados. Ahora nosotros tenemos que tener fe en un evangelio en el pasado. Que un día, hace unos 2000 años, Jesús vino. Que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin falla. Que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó 3 días después, conforme a las Escrituras. Y que hoy vive, permanece e intercede por nosotros en el cielo. Porque Él canceló la deuda de nuestros pecados. Sin fe es imposible ser salvo. Algunos dicen que es demasiado fácil simplemente creer. Y en cierto sentido sí es fácil decir que uno simplemente tiene que creer. Pero en otro sentido no es tan fácil simplemente creer. Porque para creer, para confiar en el Evangelio, tengo que humillarme. Tengo que decir, Dios, todo esto que he estado haciendo no sirve de nada. Dios, esta corbata que llevo no me salva. Dios, las ofrendas que entrego no sirven de nada. La obediencia, lo bondadoso que soy, los ministerios en que estoy involucrado, todo el tiempo que he pasado testificando, no sirve de nada. Porque Jesús es el único que puede salvarme. Requiere que me humillo. Abel también nos enseña que deberíamos preocuparnos más con la opinión de Dios que la opinión del mundo. Deberíamos preocuparnos más con lo que Dios opina, con lo que Dios piensa, con lo que Dios quiere, que la opinión del mundo y lo que el mundo piensa y lo que el mundo quiere. ¿Cuántas personas hoy día no vienen a la iglesia porque les importa más lo que el mundo piensa a lo que Dios le importa? No estoy refiriéndome a no venir a la iglesia porque las reuniones están suspendidas, o no venir a la iglesia porque usted tiene la salud débil y no quiere enfermarse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las personas que en un año no han ido a la iglesia porque les importa más lo que el ser humano piensa y no les importa tanto lo que Dios piensa. Tal vez no vienen a la iglesia porque sus vecinos se burlarán de ellos. O tal vez no vienen a la iglesia porque vinieron a la iglesia en el pasado y algunas personas en la iglesia tenían una actitud malo. Les criticaban, se burlaban de ellos, los maltrataban de alguna forma y por eso no vienen a la iglesia. Uno no debería venir a la iglesia a causa de la opinión del hombre. Debería venir a la iglesia porque es lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas nunca creyeron en Jesús porque les importa más lo que el hombre piensa en vez de lo que Dios piensa? ¿Cuántas personas hoy día están yendo camino al infierno porque han creído, han aceptado lo que un ser humano piensa en vez de lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Cuántas personas hoy día están sin una relación con Dios, no han sido declarados justos porque no se han enfocado en lo que Dios dice y lo que Dios opina? Tus vecinos, tus amigos no te juzgarán en el día del juicio. Dios te juzgará. No importa lo que tus vecinos, familiares y amigos piensen. Importa lo que Dios piensa. En la historia del mundo, cada persona que decidió creer en Dios tenía que dar la espalda a lo popular. En ninguna época era popular realmente confiar en Dios. En ninguna época era realmente popular servir a Dios y dejar el mundo para atrás. O algunos dicen, pero hay naciones más cristianas que otras naciones. Han habido épocas donde nuestra nación era más cristiana de lo que es hoy. Y tal vez es cierto, pero para ellos no era fácil. Para servir a Dios tengo que morir a mis deseos. Tengo que dar mis deseos a un lado para poder para servir a Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos debería importar más la opinión de Dios que la opinión del hombre. No importa que nos cueste, no importa que no sea fácil, deberíamos servir a Dios. En el ejemplo de Abel vemos que la fe establece una relación entre nosotros y Dios. ¿Tienes esa fe? ¿Has creído en Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has sido aceptado por Dios al ofrecer el único sacrificio que cumple con los requisitos del juez, el sacrificio de Jesús? ¿Has creído personalmente en el Evangelio?
No hay pregunta más importante que esa. Y si has creído en el Evangelio personalmente, ¿qué efecto ha tenido en tu vida? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O tienes fe simplemente intelectual, pero no una fe que afecte tu vida? No una fe que te cause querer obedecer a Dios. Buenas preguntas. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Fe verdadera, fe esencial o fe artificial? Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por amarnos tanto, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios, tú sabes que no hay mayor mensaje que este mensaje del Evangelio. Y si hay uno que hoy no ha creído en ti, Dios, yo pido que hoy sea el día de su salvación. Que hoy puedan confiar en ti. Que hoy puedan decidir que el sacrificio de Jesús es el único sacrificio suficiente para ellos. Pero si hay cristianos que puedan tal vez escuchar mi voz, pero ahora están viviendo fuera de tu voluntad, no están viviendo una vida de obediencia, Dios, yo le pido que usted obre en sus vidas, que puedan tener fe esencial. Fe que dependa del sacrificio más excelente, pero fe que te siga, que te sirva en todo lo que hacen. Guíanos, úsanos, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad y ayúdanos a hacerla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Déjame hacer un comentario antes de cantar el último himno. Si Dios está obrando en tu vida, si Dios te ha mostrado algo que debería cambiar en tu vida, ponle pausa en este video. Tienes ese privilegio, esa bendición, ponle pausa. Ora, habla con Dios. Confiesa los pecados de tu corazón. Decide confiar en Dios tanto que quieras obedecer a Dios. Y después de orar, puedes resumir el video, puedes escuchar el último himno, puedes escuchar los anuncios. Pero si Dios está hablando, habla con Dios. Vamos a tomar nuestros himnarios, los que tenemos himnario, y vamos a buscar el himno número 83. El himno número 83, antes de terminar con algunos anuncios. Himno número 83, seguiré do tú me guíes. Si tengo fe, va a obedecer a Dios. Seguiré do tú me guíes. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, con tu cruz hoy en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús. En la última, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes,
Algunos anuncios antes de que me cuelguen, ¿cierto? Hemos estado orando, hemos estado considerando las alternativas para poder volver a reunirnos. Según había entendido yo, la Municipalidad de San Pedro había prohibido todas las reuniones religiosas de cualquier tamaño. Así que yo durante esta semana, me comuniqué con la municipalidad para ver si nos daban permiso con todas las medidas sanitarias que habíamos conversado en el anuncio que hicimos hace como semana y media más o menos. Ellos me informaron que no tienen ninguna restricción en cuanto a las reuniones, sean religiones religiosas o cualquier reunión. Aparte de las restricciones que el Ministerio de Salud ha puesto. Y esas restricciones simplemente son de que no podemos tener reuniones de más de 50 personas. Así que si vienen 49 personas tendremos que cerrarlo y no dejar nadie más. No, creo que el máximo que nosotros hemos tenido han sido 30 personas. Así que no pienso que vamos a llegar cerca a esas 50. De hecho, quiero restringirnos a como unos 25. Más que 25 va a ser muy difícil poner en nuestro espacio con las medidas que habíamos conversado. Así que, antes de decir otra cosa, este domingo, el día de la mamá, así que este domingo va a ser el día 10, si no me equivoco, vamos a tener una reunión solamente en la tarde a las 18:30, a las 6:30 de la tarde. En la mañana vamos a seguir con la misma predicación pregrabada a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde, a las 18:30, vamos a volver a tener la reunión aquí en el local. Vamos a publicarlo también por internet, así que si usted dice no quiero venir, no puedo venir, tengo la salud débil o por cualquier motivo no debería venir, esa es su decisión personal. Yo no voy a criticar a nadie que no quiera venir o que no pueda venir o lo que sea. Simplemente quiero decir que esta reunión va a ser ofrecida. Vamos a hablar con un anuncio tal vez el martes, miércoles, jueves. No el martes, el miércoles, jueves o viernes tal vez. Voy a hacer otro video anunciando exactamente las medidas que vamos a tomar. Pero en breve, cada persona debería venir con mascarilla y debería permanecer con la mascarilla puesta. Así que si no tiene mascarilla, consígase una. Si le cuesta conseguir una, escríbeme, yo le ayudo en conseguir una. Conozco algunas personas que fabrican las mascarillas. Así que todos deberíamos tener mascarilla. Y no va a haber clase para los niños en esa primera reunión. Tal vez después vamos a considerar la posibilidad de tener o involucrar a los niños. Lo más probable es que Christine va a estar con mis hijos arriba, no va a participar tanto en la reunión aquí abajo. Si alguien quiere venir con niños, pueden sentarse tal vez en mi oficina con la puerta abierta y los niños pueden jugar ahí, pero a la vez pueden escuchar la predicación. También, no sé, la mansarda, no sé cómo decirlo, pero el espacio atrás que está encerrada con ventanas podría ser otro espacio que podrían usar para que sus niños jueguen y puedan escucharme. La idea es que los niños, imposible decir a los niños que no se toquen. Entonces, para que los niños no estén compartiendo cualquier enfermedad que puedan tener, y muchas veces no lo sabemos, no vamos a tener clase de niños por lo menos esta vez. Después, cada domingo en mayo vamos a seguir así con la predicación pregrabada solamente en internet a las 11 de la mañana y la reunión en persona y también en internet en vivo a las 6:30, todo el mes de mayo. Tal vez, si Dios permite, si las circunstancias lo permiten también, en junio volver a tener las dos reuniones presenciales, tanto a las 11 como a las 6:30. Más detalles en otro video más adelante. Solamente estén orando, estén preparándose los que puedan venir a las 6:30 el domingo que viene, resulta ser Día de Mamá. Una predicación para las madres o con un enfoque en las madres va a ser en la mañana, pregrabada a las 11. Y en la tarde vamos a retomar nuestra serie del libro de Jueces. Una buena serie que me ha sido de gran apoyo para mí, que me ha hablado, me ha ¿verdad?, agarrado el corazón, torcido el corazón un poco. Pero eso es bueno. Necesito que la Biblia me predique. Necesito que la Biblia, que el Espíritu de Dios separe de mi vida lo que no debería estar en mi vida. Y sé que usted también lo necesite. Así que le animo a estar, si puede estar, si no presencialmente, tal vez por internet. Nos vemos. Si puedo ayudarles, solo hay que avisar.